Bases psicológicas de la conducta humana. Las escuelas psicodinámicas por Freud, Jung y Adler, estas enfatizan la importancia de conflictos inconscientes e instintos biológicos en la determinación del comportamiento humano. Resaltan la importancia de la primera infancia en el moldeamiento de la personalidad adulta. Y son deterministas. Cada acto y sentimiento es el resultado inevitable de fuerzas naturales y acontecimientos previos. Los modelos freudianos de la personalidad. Modelo topográfico y modelo estructural. El modelo topográfico es consciente, preconsciente e inconsciente. El consciente es la región psíquica en la que las percepciones se hacen conscientes. Todo lo consciente es aceptado y vivido como propio en el momento presente. El preconsciente son los contenidos mentales que fácilmente se pueden hacer conscientes, y el inconsciente, contenidos mentales que quedan fuera de la conciencia y que son incapaces de llegar a ella debido a una contrafuerza, censura o represión. Mecanismos de defensa del yo. ¿Qué son? Son aspectos necesarios y adaptativos de la personalidad. Actúan de forma automática, involuntaria e inconsciente. Disfrazan impulsos amenazadores para disminuir la ansiedad o sentimientos desagradables y lo hacen ante señales de ansiedad u otros sentimientos desagradables. ¿Cuáles son algunos mecanismos de defensa? La represión, el principal, excluye de la conciencia los pensamientos y sentimientos que provocan ansiedad. Suele ser incompleta, sueños, errores verbales. Regresión, tendencia a retroceder hacia una etapa anterior y más infantil de desarrollo. Negación, actúa como si el evento no existiese. Desplazamiento, desviación de los músculos a impulsos agresivos hacia un objeto psicológicamente más aceptable. Y la sublimación es una transformación de impulsos inaceptables en motivaciones socialmente válidas. Las escuelas conductistas son de Pavlov y Skinner. Asumen que cada acto es causado por fuerzas naturales. Se basan en el estudio sistemático de la conducta observable, estímulo-respuesta. El objetivo es descubrir las leyes básicas del aprendizaje y establecieron una fuerte tradición de investigación en el laboratorio. El condicionamiento clásico vincula estímulos neutros con respuestas simples e involuntarias. El estímulo no condicionado, el que siempre produce una respuesta. Por ejemplo, en este caso, Pavlov hizo un experimento con un perro mediante un alimento, utilizando un alimento como estímulo no condicionado. El estímulo condicionado, estímulo previamente neutro capaz de producir una respuesta condicionada. Empezó a sonar la campana. Y la respuesta no condicionada no depende de la experiencia previa, es innata y no aprendida. La experiencia innata es la salivación ante el alimento. Y la respuesta condicionada es una respuesta aprendida ante un estímulo condicionado. Cuando el Pavlov sonaba la campana, había salivación por parte del perro. Antes del condicionamiento, el alimento produce una respuesta no condicionada y no aprendida, que es la salivación. La campana no tiene ningún efecto sobre la salivación, no produce la respuesta de salivación. Durante el condicionamiento, inmediatamente antes de presentar el estímulo no condicionado, el experimentador presenta el estímulo neutro, que sería la campana. El estímulo no condicionado sigue produciendo la respuesta no condicionada, o sea, todavía no salivaba. Y después del condicionamiento, el sonido de la campana es capaz de generar la respuesta de salivación, por la que deja de ser un estímulo neutro y pasa a ser un estímulo condicionado capaz de generar una respuesta condicionada, que es salivación ante el sonido de la campana. El condicionamiento operante por Skinner es más o menos parecido, pero tiene ligeras diferencias. En este es el condicionamiento que explica e inculca las conductas complejas y voluntarias, basándose en la ley del efecto. La conducta recompensada probablemente se repetirá. Creó una tecnología de la conducta. Moldeamiento.
Las recompensas guían la conducta natural de un animal hacia la conducta deseada. Reforzador. Todo lo que aumenta la frecuencia de la conducta a la que sigue. Consolidan la conducta. Castigo. Todo lo que disminuye la frecuencia de la conducta a la que sigue. Las consecuencias negativas debilitan la conducta indeseada, contrario a al refuerzo. Según la naturaleza del reforzador. Reforzador positivo. Consolida la respuesta al presentar un estímulo positivo después de la respuesta. Por sacar buenas notas se le regala, por ejemplo, un premio que al niño le guste, algo que le motive. Y el reforzador negativo consolida la respuesta al reducir o eliminar un estímulo contrario y desagradable. Si el niño no estudia, tiene que recoger su cuarto. Según la necesidad del aprendizaje, que sería el reforzador primario, que no es necesario aprenderlo, es innato, por ejemplo, un abrazo de una madre, una caricia, o el reforzador secundario, que ha sido aprendido. Aprendemos a asociarlo con reforzadores primarios, por ejemplo, el dinero. Y según el tiempo que transcurre entre la respuesta y el reforzador innato, tiene mayor probabilidad de consolidar la conducta deseada. Y el reforzador demorado, es necesario aprender a recibir recompensas a largo plazo para funcionar eficazmente en la sociedad, por ejemplo, ya al recibir un sueldo. El aprendizaje social tiene lugar a través de la imitación e identificación con otras personas. Y los elementos son modelado, procesos motivacionales y cognitivos, procesos perceptivos de la autoeficiencia. El modelado es un proceso por el que una persona aprende a partir del ejemplo de otra, es decir, a través de la imitación. Los procesos motivacionales y cognitivos es motivación para observar la conducta, almacenar la información y recuperar esa información en el momento oportuno. Los procesos perceptivos de la autoeficiencia es la sensación de uno mismo sobre su competencia, capacidad y efectividad. La atención es una condición de la percepción que marcha como una especie de filtro de los estímulos en donde se valora cuáles son los más distinguidos y dotándolos de preferencia para un procesamiento más profundo. Por ello es importante que los seres humanos la desarrollemos, observando lo que nos interesa y dejar de mirar lo que no queremos o no deseamos ver. Existen diversos tipos de atención, la interna o externa. Se denomina así en la medida en la capacidad de atención esté dirigida hacia los propios procesos mentales y a todo tipo de estimulación interoceptiva o bien hacia los estímulos que provienen del exterior. La atención voluntaria e involuntaria está determinada por la actitud activa o pasiva del sujeto hacia los estímulos. En la atención voluntaria es el sujeto quien decide el ámbito de aplicación de su capacidad atencional, mientras que la atención involuntaria o pasiva es el poder del estímulo el que atrae el sujeto. También la atención abierta y la atención encubierta. La atención abierta va acompañada de una serie de respuestas motoras y fisiológicas que producen modificaciones posturales en el sujeto. En la encubierta no es posible detectar sus efectos mediante la observación. Y la atención dividida y la atención selectiva o focalizada, esta clasificación viene determinada por el interés del sujeto. Hoy en día podemos ver numerosas enfermedades relativas a la atención como la depresión, el síndrome de negligencia espacial, déficit atencional, atención dispersa, entre otras, y estas son las más comunes de encontrar en la educación básica y repercuten negativamente su conducta y aprendizaje. Por eso es importante que como maestros estemos preparados para poder brindar una atención a esos niños con estas enfermedades, ya que la atención es de gran importancia, pues interviene en el aprendizaje, la forma de relacionarse e interactuar con el medio externo, la concentración y el poder atender dos cosas a la vez. La percepción. ¿Qué es la percepción? Bueno, la percepción permite organizar la información en nuestro cerebro. También nos permite describir el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos a partir de su experiencia previa de manera lógica o significativa. Comúnmente la ilusión, que es una de las percepciones falsas o deformadas, nos permite un estímulo real.
Cuando el ser humano tiene una alucinación, es cuando nuestra percepción da estímulos inexistentes. También nos menciona la percepción de figura-fondo, que es cuando percibimos los objetos diferenciados de su ambiente. Cuando nuestra percepción completa aquello que está incompleto, a esto se le conoce como el principal de cierre. Es la predisposición perceptiva. Depende de lo que nosotros queremos ver. Para desarrollar nuestros sentidos se debe estimular el desarrollo sensorial y perceptivo. Cuando las personas tienen dificultad de la percepción visual, lo muestras porque al leer se pierden y su lectura es lenta. Las personas que tienen problemas en la percepción auditiva suelen hablar muy alto o gritan. En lo que respecta a la atención, esta siempre debe estar presente inevitablemente en nuestras vidas. Esta se basa en fijar nuestros sentidos en un objeto o actividad que se realice. Creo que como maestros debemos despertar la atención de nuestros alumnos, sorprenderlos, prepararlos bien en las clases para que nuestras actividades sean motivadoras y mediante juegos. Eso también nos permitirá identificar a aquellos alumnos que tienen algún déficit de atención y algunos otros que se les dificulta mantener la atención y buscar estrategias más acorde al problema que ellos tengan.